razón? Sánchez consultaría las bases, una abstención in extremis. Más a un paso del banquillo por la consulta del 9N. Y por último, el gratuito 20 minutos. Euskadi y Andalucía, dos nuevos frentes que se abren a Pablo Iglesias. Detenidas 14 personas por inflar en 82 millones las obras del AVE. Íñigo Errejón, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Llevamos desde el domingo haciéndoles la misma pregunta. ¿Qué pasó el domingo Unidos Podemos? ¿Ya tiene usted por lo menos alguna respuesta un poquito más clara? Porque teorías hay para todos los gustos. Sí, y más que habrá. Lo estamos analizando y será un proceso largo y pausado, porque habrá que hacerlo con el conjunto de la militancia y en los órganos de dirección de Podemos. Creo que hay que partir del hecho de que el resultado no es bueno, el resultado no es el que nosotros esperábamos ni para el que habíamos trabajado, y sin embargo el resultado sigue teniendo connotaciones históricas. Nosotros hace 2 años no existíamos como fuerza política, y hoy tenemos 71 diputados en el Parlamento español y representamos a más de 5 millones de españoles. Eso significa que sin ningún paliativo no es el resultado que buscábamos, pero también yo creo que a veces somos extraordinariamente autocríticos, y está bien que lo seamos, siempre que al mismo tiempo recordemos que hace 2 años parecía que no había alternativa a los partidos políticos tradicionales, y hoy hay 71 diputados en el Congreso que representan esa posibilidad. ¿Es suficiente? Bueno, en absoluto. Digamos, queremos ir mucho más allá. Yo creo que en España hay abierto un proceso de cambio que es irreversible y que podrá tardar más o podrá tardar menos, pero que está en marcha. Y también creo al mismo tiempo que nosotros hemos consolidado un espacio político y una fuerza que ha venido para quedarse y que ya forma parte del paisaje político español y a la que hay que acostumbrarse porque se queda en los momentos en los que sube más y en los momentos en los que solo nos mantenemos. Pero ya digo, sin poner ningún paño caliente y dando la cara. Esto no era el resultado querido y hay que analizar desde los resultados del 20 de diciembre hasta hoy qué ha pasado para haber perdido apoyos o que una parte de la gente que apoyó pues se quedara en casa, por ejemplo, y hay que analizar por qué. Una de esas teorías es la de la unión precisamente con Izquierda Unida. Usted, si no recuerdo mal, no era muy partidario, decía usted aquello de recordar que 2 más 2 no suelen ser 4 en política. ¿Le confirma la teoría el resultado del domingo? Bueno, ciertamente el acuerdo no parece haber funcionado, porque parece haber perdido votos por gente que tradicionalmente votaba Izquierda Unida y por gente que nos había votado a nosotros, que había votado a Podemos. Yo no creo que sea la única causa. Y también he de decir que la decisión de esta confluencia es una decisión de la dirección de Podemos, en la que yo participo, y por tanto es una decisión colectiva. Pero que ciertamente en este caso parece no haber funcionado. En este caso parece de nuevo, bueno, no parece, digamos, es difícilmente contestable con las cifras de la mano, que en este caso 2 más 2 no han sumado 4, han sumado menos que por separado. Ahora, ahí entraríamos en el terreno de los contrafácticos. ¿Y si se hubiera ido separado, se habría sumado más? Pues aquí supongo que cada uno pues arrima el asco a su sardina y entramos en un debate, digamos, de los te lo dije. Me parece que la tarea es pensar hacia adelante cómo se recupera esa capacidad de ilusionar y de seducir a ciudadanos que vienen de lugares muy diferentes y cómo se evita quedar atrapado en etiquetas más estrechas. Y a lo mejor no hemos sido suficientemente hábiles para hacer eso durante esta campaña. Es decir, para tenderle la mano a ciudadanos que eran conscientes de que estaba habiendo una apropiación de la vida política y de las instituciones por parte de una minoría, pero que a lo mejor no coincidían en las etiquetas anteriores, en las etiquetas del pasado. Creo que esa fue la mejor lección del 15M y creo que hay que seguirla teniendo presente, no tanto para echar la vista atrás, como para los retos que van a venir. Entonces, pensando en ese futuro, ¿usted preferiría ser, siendo Podemos, mantener lo que usted llamaba la transversalidad del partido? Podemos va a seguir. Podemos es una fuerza política independiente, autónoma, que es la fuerza política, digamos, creo que más dinámica en transformar el paisaje político español, que de hecho fue capaz de protagonizar una campaña en la que, o en torno a la cual se referenciaban muchos de los otros partidos políticos, que dedicaban gran parte del tiempo en hablar, digamos, sobre nosotros, sobre nuestra campaña, sobre nuestras propuestas, sobre lo que decíamos o cómo lo decíamos, y Podemos va a seguir, y es una fuerza política autónoma, y las decisiones sobre lo que pase con Podemos las tomará sus inscritos, sus militantes, sus simpatizantes. Luego, ¿en qué fórmula se concurra a los diferentes procesos electorales cuando vengan? Eso es decisión de la militancia. Hay algunas confluencias que han funcionado. En Cataluña funciona, en Comú Podem, y ha vuelto a ganar las elecciones. En la Comunidad Valenciana, en este caso a la valenciana, como era antes es el momento,
no ha cumplido las expectativas de ganarle al Partido Popular, pero se ha mantenido como segunda fuerza. Yo creo que hay confluencias que funcionan y hay otras que habrá que revisar en cada caso cuándo son útiles y cuándo no, pero insisto, son decisiones que le corresponden a la dirección de Podemos y al conjunto de los militantes, pero Podemos como fuerza política ha llegado para quedarse. Y si a usted personalmente le preguntan, ¿usted repetiría con Izquierda Unida como pareja de baile? Bueno, habría que evaluar, yo creo que todavía no tenemos el conjunto de todos los datos, pero creo que efectivamente habría que evaluar con un poco más de cuidado, sabiendo que no siempre 2 más 2 son 4. En este caso 2 más 2 no han sido 4, porque creo que sobre el eje izquierda-derecha es más difícil construir una mayoría nueva. Sobre ese eje, en realidad, los campos permanecen más inmóviles. En estas elecciones, básicamente, los equilibrios de fuerzas entre el bloque conservador y el bloque progresista se han quedado casi igual. Lo que pasa es que el Partido Socialista ha perdido 5 escaños y que una parte de los votos y los escaños que ha perdido Ciudadanos han ido hacia el Partido Popular, que por la ley electoral los maximiza. Así que pierde 8 Ciudadanos y el Partido Popular suma, creo que son 13, estoy diciendo de memoria. Pero los campos han permanecido estables. Es decir, no hemos sido capaces de eso que decíamos tantas veces, de patear el tablero y de atraer a gente que viene de procedencias diferentes. Para mí, esa sigue siendo la hoja de ruta, pero eso son decisiones colectivas, igual que todas las decisiones que nos condujeron al 26J fueron, y de cómo lo hicimos, fueron colectivas, sí. Las de la ruta a seguir también lo serán, intentando hacer compatible, por una parte, ser autocríticos, porque tenemos voluntad de victoria y por tanto, lo que no sea eso es un resultado que no es lo que buscamos, con al mismo tiempo constatar, reposar la reflexión, echar la vista atrás y darse cuenta de lo que significa que en 2 años tengamos 71 diputados y representemos a 5 millones de españoles. No son tantos como nos gustaría, no son una mayoría como para conducir el cambio, pero es como para reflexionar sobre lo hecho y sobre lo que queda por hacer hacia adelante. Usted hablaba de autocrítica, usted ha sido el responsable de campaña y ha tenido 2 días para pensar. ¿Piensa que igual tenían que haber pisado más la calle, no utilizar tanto la televisión? ¿Eso será algo plantearse en el futuro? Pero yo creo que esto es un relato construido desde fuera de la campaña. Hemos tenido la campaña que ha tenido más mítines que el 20 de diciembre. Ha tenido más actos de calle. Ha tenido más mesas en los barrios, en los distritos o en las plazas de los mercados que el 20 de diciembre. Se lo digo yo, que fui director del 20 de diciembre y que fui director de esta. Y ha tenido más movilización de apoderados, de militantes o de simpatizantes que el 20 de diciembre. No es verdad esa dicotomía entre televisión y calle. Hemos movilizado las dos cosas. Lo importante es con qué contenidos, con qué discurso se moviliza. Y el discurso, en este caso, digamos, desde el 20 de diciembre hasta aquí, no ha sido tan capaz de suscitar, digamos, una ilusión como se suscitó en las pasadas elecciones. Y en este caso ha habido cosas que no han funcionado. Se han mantenido la misma fuerza, se ha mantenido la misma proporción, pero ha habido una parte de la gente, sobre todo en las zonas más urbanas y entre el electorado más joven, que no ha acudido a votar, que no ha encontrado en otras opciones una mejor preferencia, pero que no ha acudido a votar y que nos votó antes. Y hay que pensar por qué ha dejado de hacerlo, qué hemos hecho en todo este tiempo que ha hecho que una parte de la gente diga, bueno, pues yo no voy a cambiar de opción, pero de momento no voy a expresar preferencia. Hay que ver por qué. Pero ha sido seguramente nuestra campaña de mayor movilización. Y en todo caso creo que hay que ampliar el foco. O sea, que hay que pensar en estos últimos 6 meses de la política española, qué ha sucedido para que, manteniéndonos, o sea, hay 4 fuerzas políticas importantes en España. El Partido Popular sube, Ciudadanos y el Partido Socialista bajan en escaños y nosotros nos mantenemos. Pero hay que pensar por qué no somos capaces de crecer. En una campaña que, sin embargo, sí lideramos, porque conseguimos que las otras fuerzas políticas gasten una buena parte de su tiempo hablando de nuestra iniciativa, de lo que decimos y de lo que proponemos, pese a liderarla, culturalmente, digamos, no somos capaces de recibir una parte del voto y, por tanto, no estamos en condiciones de representar una alternativa a unas políticas que a nosotros nos parece que han sido injustas, que le han hecho pagar el peso de la crisis en España a quienes menos tenían o a quienes peor lo han pasado. Y, por tanto, digo, porque si no parece que es una competición entre partidos. Lo principal es que nos parece que ha salido un resultado que, en nuestra opinión, es malo para España, que asegura o que facilita que se mantengan las mismas políticas que han hecho que hoy España sea mucho más desigual que antes del comienzo de la crisis. Y, por tanto, que los que ganan más sigan ganando mucho más y que la mayoría siga viviendo peor. No hemos sido suficientemente capaces de construir esa mayoría nueva para evitarlo. Pero, en mi opinión, ese proceso de cambio que está abierto en España, que lo empezó el 15M, es irreversible. A vista nuestra,
Claro, pues uno dice, no va tan rápido como querríamos. En términos históricos van 5 años de proceso de cambio en España, ¿eh? Y esto sigue. Ante un resultado que no era el esperado, llevamos 2 días, sobre todo viendo las redes sociales y escuchándoles a ustedes. Siempre se ha dicho que hay como 2 almas en el partido, los pablistas, los errejonistas que le sigan a usted, que parecen echarse un poco las culpas. ¿Cómo está viviendo usted las tensiones internas? No, yo siempre que he hablado, ayer, siempre que he hablado con Pablo, asumimos en primer lugar que todas las decisiones que nos han llevado hasta aquí son decisiones colectivas y por tanto que se firman colectivamente y que el ejercicio de dar la cara y de responsabilidad ahora no es, digamos, acumular una montaña de te lo dijes. Eso lo hacen quienes opinan y están en su perfecto derecho. Los dirigentes no tenemos esa tarea. Los dirigentes, la tarea que tenemos es pensar hacia adelante y decir, bueno, sí, que cosas se han hecho mal, pero no para apuntarse tantos a toro pasado, que eso digamos, es relativamente sencillo y sobre todo es bastante inútil. Lo fundamental es qué tareas y qué retos hacemos para mejorar hacia el futuro. Y ahí estamos de acuerdo en que el análisis es complejo y que la solución hacia adelante necesitará cambios, necesitará cosas que habrá que repensar, pero que básicamente tiene un pilar fundamental, que es que lo vamos a hacer juntos. En ese sentido, lo que somos es de Podemos. ¿Se arrepiente? No, ya sé que sería a toro pasado, como usted decía, pero de alguna manera, haciendo reflexión, ¿piensa que tenían que haber apoyado a Pedro Sánchez en el intento de investidura? Ojalá se hubiera decidido por nosotros. Lo que pasa es que Pedro Sánchez prefirió a Ciudadanos, que son los 2 únicos partidos que bajan en escaños en estas elecciones. Los 2 partidos del acuerdo Sánchez-Rivera, uno pierde 5 escaños, en el caso del Partido Socialista, que es su peor resultado histórico, y aún así salen casi respirando aliviados, y Ciudadanos pierde 8. Y parece también que salieran aliviados. Yo creo que Pedro Sánchez se equivocó al tomar esa opción, y creo que, digamos, la repetición de elecciones y sus resultados así lo demuestran. Yo creo que había una posibilidad de formar gobierno con nosotros y que o no se atrevió o no lo dejaron, eligió escorarse hacia Rivera y eso lo único que ha hecho ha sido facilitar una reedición ampliada del poder del Partido Popular. Yo creo que fue un error y creo que habría hecho mejor en decidirse por nosotros. Pero es una decisión que no nos correspondía a nosotros. Nosotros estuvimos esperando para la posibilidad, lo dijimos muchas veces, digamos, de un gobierno a la valenciana, como los que tenemos, o a la barcelonesa, como los que tenemos en Barcelona, con los que tenemos con un apoyo desde fuera en Madrid, o como los que hay en la Generalitat Valenciana. Y Sánchez prefirió otra ruta, que no es la nuestra, y que yo creo que ha salido también, me parece, golpeada en las urnas. En todo caso es revelador, para ver en qué punto está cada formación política, que el Partido Socialista o Ciudadanos sacan menos escaños y salen casi con héroe triunfal, pese a haber sacado menos. Y nosotros mantenemos y salimos muy autocríticos. Creo que eso refleja cada uno cómo mira el futuro. Si lo mira con optimismo, con pesimismo. Si tú lo miras con pesimismo, pierdes 5 y dices, bueno, pues tampoco he perdido tantos. Si tú lo miras con optimismo, repites los resultados y dices, bueno, pues no ha sido lo que queríamos, pero va para largo. En fin, me temo que lo peor de todo eso es que hoy hay más condiciones para que se reedite un gobierno del Partido Popular con el apoyo de Ciudadanos y algún socio menor, y es posible que no le falten, que mantenga las políticas que para nosotros han sido políticas, digamos, de destrucción de la calidad del empleo, de empobrecimiento de la clase media y de saqueo de las instituciones. Y hoy estamos más cerca de que se reedite. Y eso es ya digo, en mi opinión, pero eso es un mal resultado para España. Miguel Ángel. Hola, buenos días. 2 preguntitas muy breves. Vamos a ver, vamos por una. Primero una. No, en la noche electoral, en la Plaza Reina Sofía, usted pronunció un discurso muy vibrante y muy emotivo en el que habló de que era en el futuro, ¿no? Y ahora ha reiterado que efectivamente Podemos ha llegado para quedarse. En ese sentido le quería preguntar si cree que Podemos ha tocado techo, cuáles serían sus objetivos, y luego, apelando a la responsabilidad que se está pidiendo a todos los partidos para que no haya unas terceras elecciones, ¿es posible que Podemos se plantee, igual que se está exigiendo al PSOE, la abstención en una sesión de investidura del señor Rajoy? Empiezo por la segunda, que es más sencilla. No. Nosotros creemos que somos el modelo opuesto a las políticas del Partido Popular. Así lo ha reconocido el Partido Popular y lo hemos reconocido nosotros. Creemos que son nefastas para nuestro país y el Partido Popular no va a contar con nuestro apoyo ni por activa ni por pasiva. Creo que ni siquiera lo van a intentar. O sea, que hay conversaciones en el transcurso normal de la vida parlamentaria, pero que ni siquiera van a llamar a nuestra puerta. Y si llaman, estaremos encantados de sentarnos y de decirles, miren ustedes, nos parece que son políticas que han hecho mucho daño a nuestro país y que nosotros no vamos a apoyar, pero están ustedes en su derecho de intentar los apoyos y es posible que los consigan. Con respecto al futuro de nuestro país, creo que nosotros
ya somos la primera fuerza entre las capas sociales más urbanas y más jóvenes, creo que es donde empiezan a veces los procesos de cambio y que el reto es, digamos, ampliar ese bloque de cambio a otros sectores. Creo que en 2 años se nos ha certificado muchas veces la defunción de Podemos y de la hipótesis de Podemos, y que somos una fuerza que ha cruzado el Rubicón y que ha venido para quedarse, y que hay un espacio muy sólido que se mantiene cuando vienen mejor dadas y cuando vienen peor dadas. Y creo que en España hay abierto un proceso de cambio político que ya se manifiesta en amplias capas de la población, que todavía no ha construido una mayoría nueva, pero que a mí no me cabe ninguna duda que la va a construir. Y por tanto que nosotros vamos a gobernar nuestro país. Yo sé que las fuerzas que han acudido a estas elecciones a conservar o a mantener, y algunas incluso han ampliado los resultados, han sido capaces de ganar tiempo. Y por tanto seguramente de conformar un gobierno que prolongue unas políticas que nosotros creemos que han sido fallidas. Pero yo creo que es eso, que es ganar tiempo, que nosotros en absoluto nos fijamos como techo este resultado, sino que miramos mucho más lejos. Esa ha sido seguramente nuestra seña de identidad desde que nacimos. Nacimos con 1.250.000 votos en las europeas, y mientras todo el mundo nos felicitaba dijimos, esto no es suficiente, venimos a por más, no como formación política, sino porque España necesita una transformación profunda, y creemos que somos el vector que la anticipa ya, que la anticipa en términos culturales y que la anticipa en términos electorales. Pero todavía no estamos en esas, no tenemos la confianza mayoritaria de los españoles, habrá que seguir trabajando, pero la tendremos. Carmen, buenos días. Hola, ¿qué tal? Del análisis de los datos, que nos dicen que van a hacer grandes estudios y tal, hay una cosa que es muy sencilla, que yo no les he oído todavía a ninguno de ustedes, que es la pérdida de votos en las ciudades donde gobiernan, bien Podemos, las mareas o todo tipo de amalgamas suyas. Me parece increíble que no hayan hecho esa autocrítica, decir, oiga, ¿qué estamos haciendo mal en Madrid, en Valencia, en Cádiz, en Zaragoza y en La Coruña? Que, oh casualidad, ahí es donde hemos perdido más de 200.000 votos. Entonces está muy bien que analicen que por qué se han quedado en casa la gente, pero también nos interesaría saber su opinión sobre eso. Y luego, ¿alguien le ha pedido a Pablo Iglesias que cumpla con su declaración de si no soy presidente me voy? Empiezo también por la segunda, que yo sepa no, y yo no encontraría motivos para hacerlo. Creo que no habríamos llegado hasta aquí si no hubiera sido por la figura y por el liderazgo de Pablo Iglesias. Por cumplir lo dicho. No, lo que dijo es que él se plantearía en cada caso, digamos, una posible asunción de responsabilidades, que en todo caso sería colectiva porque las decisiones son colectivas. A mí me parece que Pablo sigue siendo un activo y en todo caso hay decisiones colectivas y de órganos que lo tienen que tomar los órganos. Con respecto al análisis de los datos, cuando los hacemos de forma meticulosa, lo hacemos precisamente para ser finos con los datos. Nosotros no hemos perdido en proporción más votos, no sé, en Madrid o en Barcelona que en Sevilla o en Málaga. Lo que hemos perdido votos es en las grandes ciudades. Ahora, como en la mayoría de las grandes ciudades gobiernan no amalgamas, sino plataformas ciudadanas que han sido capaces de llevar el cambio a los ayuntamientos, es ahí donde se nota más la abstención. Pero no porque estemos gobernando, sino porque hemos perdido en todas las grandes ciudades. Porque no hay más pérdida de voto en Cádiz que en Sevilla. De hecho, en Cádiz nos va bien. Y no hay más pérdida de voto en Coruña que en Málaga. El problema es que una buena parte del votante de las grandes ciudades se ha quedado en casa, que es un votante que ha sido hasta ahora, iba a decir tradicionalmente, pero claro, no hay tradición, llevamos 2 años, pero que es un votante que nos ha votado en los anteriores procesos y que una parte de ese se ha quedado en casa. Algo no le ha seducido lo suficiente como para acudir a votar o como para hacerlo por nosotros, y habrá que analizar por qué, pero insisto en poner, digamos, por eso trabajamos los datos con cuidado y despacio, porque la pérdida o una parte del votante que ha decidido no volver a confiar o no meter el voto en la papeleta viene de las grandes ciudades, de todas las grandes ciudades, de las que gobernamos y de las que no. Nosotros al respecto estamos muy satisfechos con la gestión en las principales ciudades de España en las que gobernamos. Pedro. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Estaba hablando de procesos de cambios irreversibles. Y permítame que le diga que todo es reversible en la historia de España política, y no solamente en la historia de España. Ha habido muchos procesos en los que algunos partidos han crecido y otros incluso han desaparecido, con lo que si esta vez se consigue una legislatura, que ojalá se consiga, ya dentro de 4 años ustedes igual están en el gobierno o igual no existen. Puede pasar cualquier cosa, ¿no? ¿Cree en cualquier caso que habría que intentar, a pesar de los resultados,
que habría que intentar un nuevo gobierno de izquierdas. ¿Y se ve usted en el Partido Socialista Obrero Español, como se había dicho antes de esta campaña electoral? Yo me veo en Podemos y creo que soy un activo para Podemos y estaré donde decida la militancia, pero mi lugar es Podemos, que es un sitio que es una formación política que ha costado levantar de la nada y que hoy está en una posición más que consolidada. Creo que le corresponde al Partido Popular, y ya lo ha dicho el señor Mariano Rajoy, intentar la formación de gobierno y ver si tiene los apoyos, y si no tiene, habría que explorar otras posibilidades. Y ahí nosotros siempre hemos dicho cuál es nuestra opción y le hemos dicho de forma muy clara, pero creo que le corresponde, que lo va a intentar primero Mariano Rajoy, en virtud también de los resultados que ha obtenido, y que después, si no los logra, se pueden intentar otras opciones, pero insisto, en un segundo paso, si no los logra. Y en tercer lugar, con respecto a lo de la irreversibilidad, sí, efectivamente, afortunadamente todo es reversible en política y en la vida, afortunadamente casi todo es reversible, que garantía además de libertad, que todo sea reversible. Me refiero como en el corto plazo. Quiero decir, creo que después de un año y medio electoral muy intenso, que ha habido elecciones en todo, somos una fuerza política nacional consolidada en todo el territorio, con mucha presencia desde los municipios hasta el Congreso de los Diputados, que hoy está consolidada y que por tanto forma parte del paisaje político español, tiene un espacio sólido, y yo creo que en España hay un proceso cultural, social y político de cambio que no se va a detener. Pero eso afortunadamente no lo decidimos nosotros, eso lo va a decidir la ciudadanía española. Y efectivamente, que no se vaya a detener no significa que sea para 1000 años, significa que está en marcha y que veremos a ver dónde acaba. Que yo creo que es nuestra intención, que acabe en una recuperación de la soberanía por parte de la ciudadanía, porque en nuestra opinión está secuestrada por parte de las élites, suceda lo que suceda en las urnas. Ahora bien, eso lo va a decidir la gente. Cuando digo irreversibilidad me refiero que yo en estos 2 años ya acumulo bastantes experiencias de, análisis que certifican que ya no hay posibilidad de cambio político. Y humildemente, no con la fuerza que nos gustaría, pero con mucha más fuerza de la que le gustaría a nuestros adversarios, aquí estamos. Agradecemos a Íñigo Rejón que haya estado esta mañana con nosotros. Por cierto, Pedro Sánchez no ha contestado el mensaje de Pablo Iglesias, ¿verdad? Ayer por la noche, que es la última vez que yo hablé con Pablo, no, a lo mejor de repente... Igual ha activado el roaming o algo. No, que yo sepa no. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias. Nosotros vamos a seguir hablando de política.